Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Hoy les traigo este top 5 de historias de lugares más embrujados del mundo. Todavía hay quienes se resisten a creer, quienes prefieren vivir en un mundo seguro y racional, quienes desean negar la existencia de fenómenos imposibles de explicar por las reglas que rigen el mundo actual. Ellos son quienes deberían ganarse un paseo por estos lugares malditos que presentaremos a continuación. Número 5. Sanatorio de la Atalaya, España. Lo que en un principio era un hospital para personas enfermas de tuberculosis, cuando en España esta enfermedad era una epidemia, pero al erradicarse se cerró. Pasados los años se volvió a abrir en forma de hospital psiquiátrico para niños. El edificio era tan grande que sobraba mucho espacio y como la segunda planta siempre estaba vacía la utilizaron para pacientes adultos. A partir de ese momento empezaron las manifestaciones y las desgracias. Debido a eso el hospital tuvo que volver a cerrar. Actualmente la gente que lo visita escucha psicofonías y ven sombras y apariciones de fantasmas. Es un lugar que mucha gente lo utiliza para hacer magia negra y al que pocas personas se atreven a acercarse. Número 4. La Casa de los Tubos. En la localidad La Escondida, en Monterrey, muy cerca de la Iglesia de Cristo de la Montaña, se encuentran las ruinas de una construcción arquitectónica muy peculiar, que los lugareños llaman la Casa de los Tubos. No solo resalta por su singular estilo, sino porque se cuenta una leyenda en torno a ella. Todo comenzó con la mejor de las intenciones de un padre amoroso hacia su joven hija afectada por la parálisis. Decide construirle una mansión de extraño diseño cilíndrico, con habitaciones y pisos unidos por rampas para que la silla de ruedas en la que se desplazaba su hija tuviera libre circulación y su hija no se viese afectada por los obstáculos comunes que se encuentra en un hogar normal. El proyecto fue teñido por la desgracia desde el principio. 2 trabajadores murieron durante la construcción en accidentes inexplicables. La obra avanzaba lentamente y los lugareños veían al edificio como una extraña torre de Babel cuya presencia era claramente abominable. No obstante, el padre, movido por el deseo de facilitar un poco la vida a su amada hija, la llevó una tarde a la casa para observar el progreso de la obra. Durante su visita una imprudencia provocó que su silla de ruedas se deslizara por una de las rampas, llevándola hacia la muerte al caer por una ventana. Después de tal tragedia el padre no hizo más que perderse en el alcohol, y al no poder resistir más el dolor, se suicidó. La obra se detuvo y la casa fue abandonada a medio construir. Aún así, han ocurrido en ella una cantidad considerable de desgracias, visitantes muertos, pactos suicidas dentro de ella, accidentes fatales. Y lo más espeluznante, los gemidos de angustia que se escuchan todas las noches en los alrededores de la casa pertenecientes al fantasma de la niña que en ella murió, hacen de la Casa de los Tubos un lugar del cual hablar hasta el día de hoy. Número 3. La Rectoría de Borley, lugar más embrujado del planeta. Esta denominación no es caprichosa. Es el resultado de hechos inexplicables que ocurrieron allí durante siglos y que solo pueden explicarse dentro de la lógica paranormal. Hechos que traspasaron los rumores de la región y que se convirtieron en tema de debate nacional e internacional de la primera mitad del siglo XX, luego de que la historia llegara a medios populares como el Daily Mirror o Life. ¿Cómo comenzó todo? El origen de la primera construcción es impreciso. Se dice que el primer establecimiento data de la Edad Media, que por entonces era solo una casa grande levantada con piedras, que ofició luego como un monasterio para la comunidad rural local. Fue un tiempo después que se convirtió en rectoría, cuando Borley, condado de Essex, Inglaterra, fue tomando forma de pueblo y construyó una iglesia cerca más acorde al progreso de la región. El edificio final fue erigido en 1862, por orden del reverendo Dawson Henry Ellis, cuando este fue asignado al lugar y buscaba un establecimiento más acorde a su numerosa familia. El arquitecto encargado fue Augustus Pugin y el estilo elegido fue el victoriano, típico de las construcciones de la época. Ese mismo que asusta hasta en las fotos. Vaya uno a saber por qué razón los fenómenos paranormales comenzaron a suceder recién con la llegada de estos nuevos habitantes. ¿Dónde nace la leyenda? Puede resultar pretencioso buscarle explicación a estos hechos, pero la leyenda en sí puede rastrearse al siglo XIV, cuando, supuestamente, un monje y una monja de un convento cercano vivieron una relación prohibida. Su romance fue descubierto e intentaron huir, pero fueron capturados. La pena fue capital.
Al monje lo ahorcaron en público y la monja fue tapiada a las paredes del monasterio para que todo aquel que lo visite supiera lo que es vivir en pecado. Se dice que igual suerte corrió el chofer que los transportaba, que por cómplice fue decapitado para ponerle fin a su existencia. ¿Qué fenómenos ocurrieron? Entre los fenómenos registrados, los más espeluznantes hablan de un fantasma que vieron en 1900 las hijas del rector de turno. También son varios los que juran que es habitual ver un carruaje blanco y etéreo conducido por un jinete sin cabeza. Y cada 28 de julio son cientos las personas que se reúnen a ver un fantasma de mujer hacer un recorrido por los pasillos, en lo que se conoce como el Nun's Walk, la caminata de la monja. Justamente, en esa fecha fallecía siglos antes la protagonista de la historia. A tal punto eran alarmantes los episodios que, en 1928, el reverendo Eric Guy Smith y su señora, se contactaron con la Sociedad de Investigación Psíquica. La búsqueda fue a través del Daily Mirror, que envió un reportero a cubrir la historia, tras lo que resultaría conocida por el público en general. Aquel relato hablaba de un cráneo joven de mujer envuelto en papel marrón hallado en un armario por la esposa de Smith, de campanas que sonaban incluso después de que se les hubiera cortado la cuerda, y de extrañas luces que aparecían en las ventanas. La serie de artículos detallando los misterios de Borley dio lugar a que años más tarde el prestigioso investigador Harry Price alquilara el inmueble durante un año para registrar cualquier fenómeno paranormal que sucediese. Lo acompañó un equipo de observadores que tomaron nota de lo vivido. El compilado de experiencias fue hecho texto en 1940, un año después de que el edificio fuera misteriosamente consumido por las llamas. El libro se llamó The Most Haunted House in England, 10 Years Investigation of Borley Rector y la casa más embrujada de Inglaterra. 10 años de investigación en la rectoría de Borley, como para que las cenizas también den que hablar. Número 2. El Sanatorio de Waverly Hills. El Sanatorio de Waverly Hills es considerado como uno de los lugares más embrujados de los Estados Unidos. Su construcción comenzó en 1908 escondido en las montañas de Louisville, Kentucky y abrió sus puertas el 26 de julio de 1910. Fue diseñado para acomodar a unos 50 pacientes de tuberculosis, número que tuvo que aumentar tras la plaga blanca, así que el hospital se expandió y en 1926 contaba con más de 400 salas y el equipo más moderno de la época. Murieron en su interior alrededor de 63,000 personas, solamente el 5% de los pacientes sobrevivía a los tratamientos médicos experimentales, los cuales eran más parecidos a actos de tortura. Se utilizó incluso la terapia electroconvulsionante, comúnmente conocida como electroshock, con resultados nefastos. Cada vez que un paciente moría, para que el resto no lo supiera, transportaban los cuerpos por la noche, a través del túnel de la muerte. Un largo y oscuro túnel a través de la colina y que poseía una rampa hacia una línea férrea, para colocar los cadáveres en un vagón que los transportaba hacia la morgue y el crematorio, escondidos del resto del edificio. Waverly funcionó como un hospital de tuberculosis hasta 1961 y las leyendas de terror sobre este sitio empezaron a surgir. Los visitantes contaban sobre sombras, luces volantes, cuchicheos, la presencia del espíritu de un hombre vestido de blanco errando por la cafetería. Y la perturbadora aparición de una anciana encadenada, con las muñecas ensangrentadas pidiendo ayuda. Incluso informaban haber visto el edificio iluminado por la noche, aunque no contaba con energía eléctrica. En el tejado del hospital se escuchan cantos de niños, y es que en ese lugar recibían sus tratamientos de helioterapia, que consistía en exponerlos a los rayos del sol. El cuarto piso está considerado como el sector más activo del hospital. Está lleno de sombras, apariciones, crujidos de puertas, hasta voces y gritos de dolor. Una pequeña niña se presenta a jugar con los visitantes. Y otros han visto a un muchachito jugando con una pelota de cuero, este se desvanece luego frente a sus ojos. Un guardia vio una cabeza flotante en una de las salas. Pero quizá una de las leyendas de terror más comentadas sea la de la habitación 502. Una mañana de 1928, la jefa de enfermeras, de tan solo 28 años, apareció colgada del techo del cuarto. En 1932, otra enfermera decide saltar por la ventana de la habitación.
Actualmente, muchos afirman sentir una sensación de opresión y de angustia muy grande al entrar en esa sala. Otros han experimentado también la presencia de gente sombra, espectros oscuros con forma humana que se desplazan por el lugar. Incluso han escuchado una voz que dice, "Salgan de aquí". Años después, Waverly Hills abre sus puertas rebautizado como Sanatorio Geriátrico de Woodhaven. La gente rumora que en aquel lugar se realizan extraños experimentos con los residentes y en 1982 las puertas de Woodhaven son cerradas oficialmente para siempre. Durante este abandono surgen nuevas historias de fantasmas. Se dice que una pequeña niña rubia busca desesperada a sus amigas en el ático, y que una silla de ruedas se transporta sola a través de los angostos y solitarios pasillos de la primera planta. Se perciben decenas de sombras en el oscuro túnel de muertos. Y se aparece Mary, una chica sin ojos. La enfermera fallecida en la habitación 502 sale todas las noches a hacer sus rondas. El edificio parece aún estar albergando pacientes, pues se escuchan sus voces y sus ruidos al toser. En 2001, la Sociedad de Cazafantasmas de Louisville fue reclamada por la cadena Fox Televisión para la producción de un capítulo de su serie reality. Investigaron el edificio y durante su estancia escucharon ruidos de arañazos en el suelo. En una habitación el equipo comenzó a sentir un calor bastante anormal, la temperatura fue tan alta que parte del plástico del medidor de campo se derritió. Después descubrieron que aquella habitación fue la sala de TEC, terapia electroconvulsionante. Número 1. La terrorífica Granja Bell. En Red River, Tennessee, Estados Unidos se ubica un sitio muy especial y aterrador, la Granja Bell. Esta granja es conocida por ser el único caso documentado donde un fantasma logró matar a una persona. Esto sucedió entre 1817 y 1821, cuando la familia Bell vivió aterrorizada por el diabólico espíritu de una mujer. La realidad es más escalofriante que la ficción. El mal irrumpió en escena, por sorpresa. La bruja de Bell se manifestó por primera vez en un pequeño y tranquilo pueblo de Tennessee, Red River, en 1817. Eran tiempos de pureza, inocencia, virtud y de terrores innombrables para una familia cuyos miembros serán recordados como las víctimas del maleficio más importante de la historia norteamericana. Esta aterradora presencia apareció un día en la granja con ansias de sangre. Pero, ¿qué era? ¿La encarnación del mal? ¿Un fantasma? ¿Un espíritu? ¿Una bruja? ¿Un demonio? Un día de caza cualquiera, John Bell, su hijo y un amigo, se adentraron en el bosque en busca de presas, sin saber que en esta ocasión las presas eran ellos. Una densa niebla cubrió el bosque como una manta. Una figura misteriosa se movía rápidamente entre los árboles, confundiendo a los atentos cazadores. De repente, una criatura amenazadora se materializó de la neblina y se lanzó violentamente contra John. Con el rifle cargado, este disparó a la bestia, pero la criatura se esfumó tan rápido como había aparecido. Ese fatídico día, los extraños ruidos comenzaron a escucharse en casa de los Bell. Parecía que alguien estuviera arañando y golpeando las ventanas. El suelo de madera crujía bajo el peso de pisadas invisibles, como si alguien, o algo, estuviera moviéndose por la casa. ¿Eran ratones? ¿Ratas? O quizá algo mucho más siniestro. Repentinamente, una terrorífica presencia apareció en el dormitorio de la hija, Betsy. Le arrebató las mantas y susurró su nombre con una voz que erizó todos y cada uno de los pelos del cuerpo de la joven. Al principio, la familia intentó convencerse de que estos miedos eran causados por pesadillas terroríficas. Pero ese no era más que el principio. El maleficio creció más allá de cualquier explicación lógica y razonable. Los amigos de la familia, James Johnston y Richard Powell, fueron los primeros en saber de estos extraños hechos y en experimentar el inolvidable fenómeno de primera mano. Hombres de buena reputación, pensaron que estas macabras alteraciones no eran más que fantasías hasta que los gritos comenzaron a oírse en la quietud de una escalofriante noche. Al subir corriendo las escaleras, se encontraron a Betsy luchando por su vida mientras era arrastrada violentamente por el suelo por un ser invisible con una fuerza sobrehumana, que le arrancaba el pelo del cuero cabelludo.
Suspendida en el aire, Betsy fue abofeteada, golpeada y maltratada, mientras su madre, su padre y sus amigos observaban con horror lo que ocurría, sin poder detener la paliza. Las noticias del maleficio se difundieron, hasta que un conocido de la familia, y futuro presidente de Estados Unidos, el general Andrew Jackson, oyó hablar de los espantosos hechos que ocurrían en casa de los Bell. Acompañado por un equipo de hombres de confianza, Jackson llegó a casa de los Bell para conocer personalmente al ente impuro. Y el ente dio la talla, agrediendo violentamente a Jackson y a sus hombres hasta que se marcharon presas del terror. Este espeluznante ser atacó a la familia cada noche durante 4 años. El fenómeno combinaba respiraciones, susurros, crujidos y gritos que iban en aumento hasta convertirse en ataques dignos de la peor pesadilla. Se presentaba repentinamente, los asustaba, los torturaba y luego desaparecía. Hasta la noche siguiente. Con cada brutal ataque, el ente se hacía más fuerte. Al final, les hablaba, se burlaba de ellos y les increpaba. Desesperados por saber quién era o cuál era el origen de estos maliciosos ensañamientos, buscaron la ayuda del residente más culto del pueblo, su amigo Richard Powell. Toda explicación lógica apuntaba a la vecina de los Bell, Kate Bates, una mujer excéntrica, que la mayoría del pueblo consideraba una bruja. John Bell y Kate Bates eran más que vecinos. Fueron socios, aunque el negocio de tierras en el que se asociaron salió mal, y Kate se quedó con la sensación de haber sido traicionada y engañada. Delante de mucha gente, Kate maldijo no solo a John, sino a toda su familia, que entonces vivía feliz y gozaba de buena salud, incluyendo a su hija Betsy. Las agresiones se intensificaron. La joven Betsy sufría ataques constantemente mientras dormía, era golpeada, arrastrada y atacada. La familia Bell se encontraba impotente, sin poder librar a su hija de este ser ineludible. Su rendimiento escolar empeoró. Comenzó a ver visiones cuando todo acabó, nunca volvió a ser la de antes. Los ataques eran cada vez más virulentos y empezaron a afectar psicológicamente a John Bell. En un terrible acto de venganza final, el ente asesinó maliciosamente a John utilizando una toxina venenosa. A pesar de haber logrado matar al patriarca, el terrorífico ente no había acabado con la familia Bell. Juró volver 7 años más tarde, y así lo hizo, con ganas. Tras esta aterrorizante visita, la bruja de Bell prometió volver una vez más. 135 años más tarde no solo volvió, sino que esta vez no se marchó. Muchos de los que se acercan a visitar el lugar de los Bell aseguran vivir experiencias escalofriantes y ofrecen pruebas fotográficas de su interacción con el ente. A pesar de que pueda resultar una historia extraña e irreal, el maleficio de la bruja de Bell es un relato verdadero que ha sido documentado por muchos testigos oculares y corroborado por declaraciones juradas.